Sublime gracia del Señor. Gracias, pastor, por la invitación. Vamos a orar para empezar. Padre, cuando venimos delante de tu presencia, lo único que podemos ver es nuestras miserias. Entendemos por la Escritura que somos indignos de venir delante de ti, pero tú nos diste a tu Hijo Jesucristo para poder acercarnos ante tu presencia y ser aceptos en el amado. Gracias, amado Dios, porque es por este camino nuevo y vivo que podemos llegar ante el trono de la gracia. Oramos en esta tarde para que pueda ser de gran bendición la exposición de tu santa y bendita palabra. Toma, Señor, mi vida y toma la vida de tu iglesia y ayúdanos a discernir que sean gratos los dichos de mi boca y las meditaciones de mi corazón, Señor mío y Dios mío. Que a veces puedo, bueno, no sé, me toca es hablar más suave. Quiero que vayamos a las Escrituras, a la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, el capítulo número 5. Efesios, epístola de Pablo a los Efesios, capítulo número 5. Una de las particularidades que tiene el apóstol Pablo cuando escribe es que Pablo presenta toda la solidez teológica y doctrinal para luego llevarla a la práctica. Todos los escritos del apóstol Pablo deben ser entendidos de esa forma. En primer lugar, el apóstol Pablo presenta todo el argumento teológico y luego lo trae a la práctica. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a hablar tiene que ver con la parte práctica de la redención, de lo que Cristo es para la iglesia y lo que la iglesia es para Cristo. Vamos entonces a leer Efesios, el capítulo número 5. Efesios capítulo número 5, el versículo número 21, leamos desde el 21, les dije que 22, pero desde el 21 hasta el 24. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Este texto suena muy hermoso a los oídos de los hombres. Y no solamente suena muy hermoso a los oídos de los hombres, sino más significativo cuando los hombres son casados y cuando tienen esposas insubordinadas. Claro está que la insurrección o insubordinación no es algo común dentro del cuerpo cristiano. Es decir, que las mujeres en el cristianismo cuando se convierten dejan de ser insurrectas. Más bien son muy sumisas. No se rebelan contra sus esposos ni contra el Señor. Creo que no tenemos nada que decir al respecto, lo mismo que el sacerdocio en el hogar, ¿no? Ustedes dirán, uy, el pastor llegó como sarcástico, ¿no? No, estoy hablando de realidades. Hoy vamos a hablar de un tema importante que tiene que ver con la feminidad, así como el sacerdocio está relacionado con la masculinidad. Y es la belleza de la sujeción femenina o la belleza de la sujeción de la esposa. Es lo mismo. Me parece muy didáctico el apóstol Pablo el haber tomado el matrimonio para poder apuntar a Cristo y ver cómo debe funcionar un matrimonio cristiano, y de esta forma no solamente el matrimonio cristiano, sino también que esa obra de Cristo en la redención claramente es el tipo o el prototipo que nosotros debemos tener o referente, y lo mismo la iglesia, para poder tener matrimonios saludables. Acabo de decirles a ustedes que vamos a hablar de la belleza de la sujeción de la mujer.
Pero antes de eso quiero que pensemos en qué es belleza. Una mujer no es bella simplemente porque tiene medidas de reina o un buen rostro, porque utiliza maquillaje para embellecerse. No, una mujer es hermosa o bella porque modela el evangelio en su matrimonio. Y esto lo digo para aquellos que están solteros. El cascarón se puede ver muy hermoso. Usted puede, si es soltero, escoger una mujer muy hermosa con una silueta muy bella, con unas facciones en su rostro muy atractivas, pero usted no sabe qué es lo que hay detrás de ese cascarón. Usted no sabe qué es lo que hay detrás de ese cascarón. Nosotros vemos las apariencias, pero Dios sí ve el corazón. Y como lo decía bien ayer en la exposición, ¿lo recuerdan? Que el hombre no solamente debe limitarse al género, sino también a la parte del carácter y la espiritualidad, porque eso lo dice la Biblia, ¿no? Dios creó del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida. Aunque no lo muestra en detalle, de esa materia toma para ser la mujer, ¿sí? Y la mujer es tanto cuerpo como espíritu o alma. Y cuando hablamos de género estamos hablando de la parte física, de la parte biológica, de la parte orgánica. Pero cuando estamos hablando del carácter, estamos hablando también de su espiritualidad, de lo que Dios sopló sobre él, que la hizo y los hizo diferentes a los animales, ¿no? Porque los animales también tienen espíritu, pero como principio de vida, ¿cierto? Pero nosotros somos más que animales, nosotros no somos animales, nosotros tenemos la imagen y la semejanza de Dios. Y Dios sopló sobre nosotros eso. Y es allí donde debemos contemplar la belleza, es allí. ¿Por qué no hablamos ayer más bien de lo bello que son los hombres? No, era necesario hablar del sacerdocio, pero hoy vamos a hablar entonces de esa belleza. Una de las cosas entonces que hace que sea más hermosa una mujer es cuando ésta está casada y se sujeta a su esposo, y cuando ésta está soltera y no solamente quiere casarse, sino además de eso quiere negarse a sí misma para sujetarse a Cristo y a ese hombre quien la va a acompañar de por vida. Pero quiero que pensemos en Pablo. El apóstol Pablo en estos textos que acabamos de leer nos da en cierta manera no la clave, pero sí los principios para que cada mujer cristiana sea una esposa piadosa y pueda desarrollar una relación piadosa con su esposo que glorifique a Dios. Porque en esto consiste la verdadera feminidad, en la verdadera piedad. Y la Biblia sí que habla de eso. ¿Entienden ustedes el término piedad? Siempre asociamos el término piedad con comportamiento, con ética. Pero permítanme decirles a ustedes que el término piedad no se limita simplemente a la conducta. El término piedad es mucho más amplio, se desarrolla en el aspecto de la devoción, de la espiritualidad, de la reverencia y el temor a Dios. Y qué bueno tener una mujer temerosa de Dios, ¿cierto que sí, hermanos? Es maravilloso. Una mujer reverente a Dios. Sin embargo, el feminismo, que no es lo mismo que la feminidad, el feminismo ha hecho que la sujeción se vea como un tipo de esclavismo, como un tipo de subyugación. El feminismo no es lo mismo que feminidad, pero el feminismo sí ha hecho que la sujeción se vea como un tipo de esclavismo. Y este tipo de movimientos feministas han llegado a la iglesia. Y están destruyendo y deformando la familia cristiana. La mayor parte, por no decir casi todas, pero la mayor parte del cristianismo, ¿cierto?, está envenenada por el feminismo. Y aún dentro de iglesias reformadas encontramos hermanas protestando porque no se les da púlpito. Hermanas protestando porque no se hace lo que ellas dicen y no lo que Dios dice. De hecho, hay ministerios paraeclesiales como el de Nancy DeMoss, que está promoviendo este tipo de movimiento de manera sutil. Yo no sé si ustedes han escuchado a la hermana Nancy DeMoss. Es muy escuchada dentro del contexto reformado. Pero lo único que se está promoviendo es ese tipo de movimientos o
digámoslo así, filosofías dentro de la iglesia que están desestabilizando la iglesia de Cristo y están llevando la iglesia al caos. Por eso vemos nosotros hoy departamentos femeninos dentro de la iglesia. Ahora, yo no estoy en contra de eso, de que las mujeres se puedan reunir, que las mujeres puedan orar, pero las mujeres en la iglesia deben estar presididas no por los varones, por cualquier varón, no, por los ancianos de la iglesia, por hombres que Dios ha dotado para el santo ministerio. No vemos ese tipo de departamentos que las mujeres, que los hombres a un lado, aunque lo podemos hacer, pero siempre los pastores, los ancianos o los varones que Dios ha dotado, como lo dice nuestra confesión de fe, deben ser las que presiden. No debe ser ni la pastora, porque así le dicen a la esposa del pastor. Y yo no sé si a la hermana Damari le dicen la pastora, ¿no? Vienen de alguna parte de afuera, quizás ya ustedes no, pero está la tentación de la pastora. Porque usted al panadero no le dice, ay, allá está la panadera, al mecánico la mecánica. No, no, no. Asimismo, la esposa del pastor no es la pastora, es una hermana común y corriente, que puede tener dones, sí, pero ella no le fue dado el gobernar. Pero este tipo de movimientos están siendo impulsados por este movimiento paraeclesial, y lo llamo así, de Nancy DeMoss. Hay cosas muy buenas, pero también hay cosas que discernir. El feminismo ha tenido 3 etapas. En el periodo inicial fue en el periodo de la industrialización. Luego por allá en 1930 y algo, ahorita no tengo la fecha precisa, y luego a mitad del siglo XX. El feminismo radical impulsado por Simone de Beauvoir. ¿Han escuchado ustedes esa mujer? Simone de Beauvoir. ¿Quién era Simone de Beauvoir? Simone de Beauvoir era una filósofa francesa que vivió entre 1908 a 1986. Ella era uno de los íconos principales del feminismo moderno y radical. Y escribió un libro que lo pueden ustedes, si quieren, comprar, pero no para abrazarlo como la Biblia. Se llama El Segundo Sexo. Un libro muy conocido por ella, El Segundo Sexo. Ese lo escribió Simone de Beauvoir. Y ella señalaba que la mujer se encuentra históricamente, en ese libro, que la mujer se encuentra históricamente subordinada al varón en un estado de inferioridad. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Que es así? Eso no es cierto. Pero Simone de Beauvoir empezó envenenando la conciencia de las mujeres de esta forma, que la mujer se encontraba históricamente subordinada al varón en un estado de inferioridad. Y según ella, la mujer históricamente ha sido marginada, limitándola a simplemente tareas de reproducción, es decir, de ser madre y trabajo doméstico, lo que ella llama la trampa de la maternidad. Así lo llama ella en su libro, la trampa de la maternidad. Y díganme si no se han metido el feminismo dentro de la iglesia. Cuando damos exposiciones como estas, no sé aquí, pero uno dice, hermana, enseñe a su hija a hacer los quehaceres de la casa. Hermana, enseñe a su hija a coger un trapero. Enseña a su hija a lavar la loza, así se le dice aquí enseña a su hija a coser. Y muchos reaccionan, yo estoy levantando a mi pequeña para que sea abogada, médico, etcétera, etcétera. No está mal que ellas sean profesionales, pero eso es foráneo, porque nosotros debemos educar a nuestras hijas. ¿Para qué? Para que sean buenas esposas, esposas que amen al Señor, esposas piadosas, esposas que reverencien a Cristo sujetándose a sus esposos y modelando, siendo buenas madres. Pero bueno, ¿cuántas solteras hay aquí? Levanten la mano. ¿Una sola? ¿Las demás están casadas? ¿Tú estás casada? Yo iba a decir muy joven, qué bueno. Está comprometida. Cuando alguien me dice que se va a casar, yo llamo a la señorita y le digo, me gustaría saber si sabes cocinar o no. No, es que no sé, primero tienes que aprender a cocinar. Pero antes de aprender a hacer los quehaceres domésticos es tener identidad femenina. Vuelvo otra vez y digo, no solamente es biológica, sino también tiene que ver con la parte del carácter. Ahora, con esto no estoy diciendo que la mujer no puede ir a la universidad, que la mujer no puede ser médico, que la mujer no puede ser politóloga, que la mujer no puede ser filósofo. Claro que sí, pero esto es aleatorio, esto es foráneo. ¿Sí? ¿Por qué lo digo? Porque hoy las mujeres no quieren ser amas de casa y no quieren ser esposas.
Y por eso es que tenemos una sociedad como la que tenemos. Y nosotros hemos permitido que eso llegue a la iglesia. Por eso es que estas exposiciones son necesarias. Pensemos en esta señora que envenenó a la sociedad. Primero pensemos que ella simplemente lo único que hizo fue desmeritar al varón. Ella consideraba que las mujeres simplemente no deberían estar sujetas a los hombres porque no era correcto y no era justo que solamente existieran para tener familia, para el trabajo doméstico y ya. Ellas podían tener libertad. Por eso ella en su libro, ella habló del segundo sexo, pero no del segundo sexo como género masculino, porque ella no consideraba el género masculino. Ella no consideraba el género masculino. Por eso les digo, compren el libro, El segundo sexo. Sin embargo, estos pensamientos fueron inspirados por su esposo. ¿Sí saben quién era el esposo de Simón de Beauvoir? Otro filósofo, Paul Sartre. Paul Sartre. Y este se alimentó en sus pensamientos de Federico Engels, otro filósofo. O sea, ella no estaba sola. Ahora, para Simón, la mujer, en su libro lo dice, para Simón de Beauvoir, la mujer es un varón con un cuerpo molesto. ¿Cómo le parece? Por eso habla del segundo sexo. O sea, está bien, las que quieran considerarse como mujeres, considérense. Pero definitivamente, la mujer es un varón en un cuerpo molesto. En un cuerpo que se deforma. No a tener familia. Por eso se promueve el aborto, se promueve la ideología de género y todo este tipo de situaciones. Simón de Beauvoir decía que la mujer ha de pensar como un varón. Ella decía que la mujer ha de vestir como un varón, vivir y comportarse como un varón, haciéndola partidaria de ser una mujer libre. Sin embargo, utilizaba el término mujer. No solamente libre, independiente, sino también partidaria del amor libre, que eso es lo que nosotros vemos en la sociedad de hoy, ¿no? Partidaria del amor libre, del aborto. Y que ser heterosexual era una alternativa. ¿Entienden el término, no? Heterosexual, no homosexual. O sea, la mujer, naturalmente, ¿qué dice la Biblia? ¿La mujer qué es? Sí, y dentro de la parte relacional matrimonial, ¿qué es lo contrario a homosexualismo? Heterosexualismo. La mujer es heterosexual. Pero para Simón de Beauvoir, la heterosexualidad era una alternativa. Por lo tanto, promovía el lesbianismo, comprometida con el socialismo y el marxismo y con todas las causas progresistas activas actualmente. Entonces, para ella no existe una naturaleza femenina, ya que esta es una creación de la historia, la religión y la cultura, decía. Escuche bien. No existe la naturaleza femenina, refiriéndose a la parte orgánica o biológica. No existe. Esto es un invento de la historia, de la religión y de la cultura. ¿Saben hacia dónde apuntaba? Que la mujer no es mujer porque nace mujer, sino que la mujer es mujer si quiere ser mujer. Eso hace parte del feminismo. Entonces, por eso decía ella que la mujer no nace mujer, sino que llega a ser mujer. De acuerdo a lo que piense. O sea, si usted pensaba que era mujer, bien, no había ninguna clase de problema. Pero si usted pensaba que no era mujer, sino que estaba en cuerpo ajeno, pues, por eso para esta señora el género era una construcción social, cultural y no una determinación biológica. Ahora, ¿el género qué es para nosotros? Bíblicamente, una determinación biológica. Y eso lo dice la Biblia, que Dios creó al hombre y a la mujer. Y el hombre es hombre desde que nace, desde que ya se identifica dentro del vientre de su madre el género que tiene. No se vuelve. Y eso está promovido
los pensamientos de ella dentro de las iglesias históricas en Estados Unidos como la iglesia metodista, la iglesia presbiteriana americana, que era reformada, hoy promueven el homosexualismo y el movimiento drag queen. Y eso lo vemos, ¿por qué? Porque esto casi no se enseña en las iglesias. ¿Para qué hablar de la sujeción de la mujer? ¿Para qué hablar del rol de la mujer? ¿Y para qué hablar del sacerdocio del hombre? Más bien déjelos quieticos ahí, lo verá que las cosas funcionan bien. Debemos incursionar en el ámbito cultural, como meternos en la moda, ¿no? Porque la iglesia se volvió un movimiento anacrónico, arcaico. La iglesia, desde sus raíces, ella tiene que vivir, porque ella es vitalicia hasta que Cristo aparezca. Y luego, después de que Cristo aparezca, sigue siendo también. Ella no morirá, ella no es temporal, no es pasada de moda. Y tiene que promover la feminidad. Entonces el movimiento feminista, para el movimiento feminista la feminidad es un invento que destruye la identidad y la libertad del segundo sexo que llamaba ella. Pero ¿qué es esto, hermanos? Esto es un ataque contra el designio de Dios, ya que tanto la naturaleza como las escrituras prueban que la mujer nace mujer, como lo decía anteriormente, y el hombre nace hombre. Y cada uno tiene un rol específico en la creación. Por eso lo decía, no solamente es biológico, sino que también tiene que ver con el carácter. También tiene que ver con la espiritualidad. Porque cada uno de nosotros tenemos un rol específico, ¿no? La mujer nace para ser delicada, para ser femenina, ¿no? ¿Qué vemos hoy? Dos mujeres bien musculadas, tomadas de la mano y besándose en la calle como si nada. Y ya hoy hay cambios hormonales, ¿no? La niñita que un día hablaba tan delicadamente, hoy habla grueso. Y esto es lo que ha hecho el mismo infierno con las ideologías, Cada uno de nosotros tenemos un rol. El hombre fue creado ¿para qué? Para gobernar y presidir, la mujer para ser ayuda idónea. Eso es lo que la Biblia me dice. Y la Biblia que usted tiene también le dice lo mismo. Ella fue diseñada para sujetarse al liderazgo de su esposo, pero el pecado ¿qué hizo? Polarizar eso. Eso hizo el pecado. Recordemos la frase de Génesis 3:16. Tu deseo será para tu marido. ¿Y qué dice? Tu deseo será para tu marido. ¿Y qué dice el texto? Y él se enseñoreará de ti, o él te dominará. Esto implica que tras la caída de Adán y Eva, la mujer iba a desear tener dominio sobre su marido, pero el marido ejercería autoridad sobre ella. ¿Y saben una cosa? Ese Génesis 3:16, cuando usted lo estudia con lupa, de manera detenida, es algo que Dios le impone como una maldición que se tiene que vivir después de la caída. Eso es algo que Dios impone. O sea, Dios deja que las familias vivan así. Permite que esto sea un juicio sobre la familia. Es por eso que necesitamos la redención para recuperar nuestras familias, recuperar nuestros matrimonios. Entonces, por eso puedo decir que esta polarización solo en Cristo se puede restaurar. Por esta razón quiero que nos concentremos aquí en Efesios y veamos cómo Pablo nos da la pauta para que sea una realidad la sujeción de nuestras esposas en el hogar. Pablo se dirige a las esposas y les dice que ellas han de sujetarse a sus esposos en Efesios capítulo 5, el versículo número 22. Pablo se dirige a las esposas y les dice que ellas han de sujetarse a sus esposos. Y la clave está en ¿qué palabra? ¿Cuál es la palabra clave para esta noche? Sujeción. ¿Cuál es la palabra clave, hermanas? Sujeción. No se le olvide. Ese es el lenguaje para hoy. Sujeción. Y para el hombre ayer era devoción. ¿Lo recuerdan? Para las mujeres hoy ¿qué es? Sujeción. Eso no quiere decir que ustedes no van a ser devotas. Claro que sí. Para ustedes como hombres ayer era devoción. Y para las mujeres hoy ¿qué es? Sujeción. ¿Y qué es la sujeción para la mujer? Es como el plato que más le gusta a ella. Es un deleite para la mujer cristiana, ¿no?
Sin embargo, tiene lucha para eso. Porque tenemos algo que se conoce como pecado remanente, pecado residual. Por eso Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él veía en sus miembros algo y él luchaba. Así es de que, hermanas, yo quiero animarles hoy para que tengan presente esa palabra, sujeción. Por lo tanto, veamos la belleza de la sujeción femenina, enfocada específicamente en la esposa. Y esto lo estudiaremos bajo dos encabezados. Versículo 21 al 22a, vamos a ver que Pablo nos presenta la sujeción declarada. La sujeción declarada. Bueno, y en el versículo 22b al 24 nos muestra Pablo la sujeción explicada. La sujeción explicada. La primera es la sujeción declarada. Yo me devolví un poquito al versículo 21, porque les había citado 22 al 24. ¿Y por qué me devolví un poco al versículo 21? Porque en el versículo 22, simplemente en el griego dice, las casadas estén a sus propios maridos como al Señor. Yo no soy un erudito en griego. Lo conozco escasitamente por los interlineales. Pero cuando usted mira el interlineal griego, esta palabra que se encuentra en el versículo 22 no está agregada en los manuscritos más antiguos. ¿Y por qué? Porque parte desde el versículo número 21. ¿Cuál es mi agua aquí, hermana? Ah, bueno, ok. La de arriba tiene más poquita, la de abajo tiene más harta. Sin embargo, usted se preguntará, cuando Pablo habla, declara la sujeción, ¿sí se dan cuenta? Ahí en el pasaje, en el versículo 21 la declara. ¿Qué dice? Someteos unos a otros. Un día estaba exponiendo este texto y después de que terminé, una hermana se me acercó y me dijo, pastor, usted le faltó algo decir. Es que la mujer se debe sujetar al varón porque ahí dice que someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Ustedes qué creen? ¿Que los hombres sí se deben sujetar a las mujeres? ¿Sí o no? A ver, yo los quiero escuchar a ustedes. ¿Sí o no? Las mujeres que dicen que sí, al menos háganme que sí o que no. ¿Sí? ¿Y cómo? No están seguras. Les voy a decir que la mujer, el hombre... Ahora, la siguiente pregunta. ¿El hombre se debe sujetar a la mujer? ¿Y la mujer se debe sujetar al hombre? ¿Cierto que sí? ¿El hombre se debe sujetar a la mujer? ¿Qué dicen los hombres? ¿El hombre se debe sujetar a la mujer? ¿Por qué no responden? Bueno, qué raro. La sujeción que le debe al hombre, que le debe el hombre a la mujer, se encuentra en el versículo 25. Ame a su esposa. Solamente que nosotros lo tomamos tácito. No. Claro, sacamos el machote. Por eso estaba preguntando. Pero es cierto. Esa es la única sujeción. Cuando Pablo dice someteos los unos a los otros en el temor de Dios, el apóstol Pablo está pensando en la iglesia. El apóstol Pablo está pensando en la iglesia. Si usted va, allí en el versículo 32, Pablo habla del misterio respecto a Cristo y la iglesia. O sea que Pablo toma el matrimonio como una ilustración para hablar de la iglesia. ¿Ven? Ya lo había dicho. Entonces, cuando dice someteos los unos a los otros en el temor de Dios, someteos los unos a los otros en el temor de Dios, eso trae la implicación de que el hombre se debe sujetar a su esposa, pero esa sujeción no se debe a autoridad, a rango, sino se debe a ¿qué? Al amor. Al amor. Maridos deben amar a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. Esa es nuestra responsabilidad. Es como pretender alcanzar el techo y no lograrlo, pero ese es el perfil. Al menos estirarnos, porque no lo logramos. Y si ustedes pueden notar, hay más textos que comprometen al hombre allí que a la misma mujer. ¿Qué le cuesta a la mujer? La sujeción. ¿Y qué es lo que le cuesta al hombre? ¿Qué es lo que le cuesta a la mujer? La sujeción. ¿Y qué es lo que le cuesta al hombre?
En el matrimonio, amar a su esposa. Amar a su esposa. Eso es lo que le cuesta. A todos nosotros los hombres nos cuesta eso. Cuando estamos de cortejo, maravilloso. Escuchen las solteras. No creemos en el noviazgo occidental, donde salimos. No, nosotros, bueno, de nuestra parte nosotros consideramos que no. Yo no sé si aquí también tienen esa, ¿sí? Ni besos, ni abrazos, ni caricias, ni picos, ni cogidas de mano, ni estar solos, para nada. Pero cuando estamos en cortejo, qué maravilloso, ¿no? Qué dulce. Pero cuando ya pasan los años, los primeros días de matrimonio, los primeros años de matrimonio tomados de la mano, ya pasan 28 años y cada uno por su lado. Parece que el encanto se pierde, ¿no? Y el amor no solamente se reduce a un sentimiento, sino son acciones. Y Cristo nunca ha dejado de amar a su iglesia. Nosotros no debemos dejar que el encanto se pierda. Muy bien. Entonces vamos a empezar a explicar. Dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor. Estos dos pasajes claramente declaran un principio o valor que es cuestionado y desafiado desde nuestros orígenes con nuestros primeros padres. De hecho, la insurrección fue la causa de la desgracia y el caos en las criaturas racionales. Satanás se rebeló con un grupo de ángeles y él vino y lo replicó con nuestros primeros padres para que ellos se rebelaran. De ahí en adelante la humanidad ha vivido en profunda anarquía. A todo ser humano le cuesta la sujeción. ¿Es así o no es así? A nosotros los hombres nos cuesta también. Y como lo decía al principio, aunque hayamos sido nosotros comprados con la sangre preciosa de Cristo, nos cuesta. Siendo que tenemos problemas con la sujeción, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, insta a los hermanos en Éfeso para que estos se sometan mutuamente. O sea, aquí pone al hombre y pone a la mujer. ¿Por qué razón? Porque nos cuesta la sujeción. Nos cuesta la sujeción. No nos gusta rendir cuentas. ¿O sí? ¿A la iglesia le gusta rendir cuentas? Hermana, ¿usted por qué no estuvo el domingo? Hermano, porque no estuvo el domingo y ahora me toca rendirle cuentas a usted. Sí, eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia. Y aquí Pablo habla de ese sometimiento mutuo y especifica que este sometimiento es posible. Escuchen bien, en el versículo 21, ¿cómo es posible el sometimiento? ¿Cómo es posible el sometimiento? Según el versículo 21, por el temor de Dios. O sea, sin el temor de Dios no va a haber sometimiento. Partamos del principio que Pablo nos está mostrando. Sin el temor a Dios no va a haber sometimiento. Es decir, el temor no es un miedo simplemente infundado. El temor tiene que ver con reverencia, con respeto hacia Dios. Cuando tú respetas a Dios, te sometes. Y no a regañadientes, sino de manera voluntaria. Por esta razón podemos decir que aquí se encuentra la sujeción declarada en el versículo 21. Porque Pablo, ¿qué hace? En el versículo 22 toma prestada esa palabra y la incluye en el versículo 22. La sujeción, que para ellos como para nosotros es un imperativo, porque aquí Pablo en el versículo 21 utiliza el verbo como un imperativo. ¿Es un imperativo? ¿Es una opción sujetarme? No. ¿Qué es un imperativo? Es una orden tácita, definitiva. ¿Te sujetas o te sujetas? Pero claramente Pablo dice y amarra eso al principio del temor a Dios o la reverencia a Dios. Entonces es un imperativo como los 10 mandamientos. ¿Qué dice el cuarto mandamiento? ¿Qué dice el noveno? No, yo no estoy probando la iglesia, no, solamente le estoy recordando. ¿Hay opción para amar a Dios? No. ¿Tomar el nombre del Señor en vano es una opción? Tenemos que tomar el nombre del Señor en serio. O sea que esto que vemos aquí, someteos, no es una opción. Es un imperativo, es un mandamiento determinante, que no hay opción.
pero claramente dice para quién es y quiénes lo pueden hacer y quiénes lo pueden practicar. Los que tememos al Señor. ¿Quiénes? Los que tememos al Señor. La palabra someteos en el verso 21, como lo dice la Reina Valera allí en el verso 22, que es sujetas, es el término griego hupotazo. Escuchen bien. Casi no utilizo el griego, pero como aquí es necesario utilizarlo para hablar de la sujeción, vamos a definir el término. Hupotazo es la palabra en griego, que significa estar por debajo de, con una persona con un rango más alto, pero también significa renunciar a los derechos individuales. O sea, el término hupotazo es un término militar. Es un término militar. ¿Alguien prestó servicio militar aquí? Bueno, cuando ustedes prestaron servicio militar, yo no sé si será en todos los países lo mismo, pero si ustedes se dan cuenta, los suboficiales y los oficiales, ellos no piden los favores, ellos mandan. ¿Por qué? Por el rango. Porque si yo pido un favor, ¿qué pasa si yo pido un favor? La persona a la cual me dirijo, ella puede decirme que no. Pero cuando yo digo se hace, se hace. El término hupotazo es un término interesantísimo en el griego, porque tiene que ver con estar sujeto a alguien que tiene una autoridad específica. Por lo tanto, tiene que ver con mi subordinación a alguien superior. Ahora, con esto no estoy diciendo que el hombre, no debe entenderse que el hombre es superior a la mujer de manera orgánica, pero sí de manera funcional en el sentido de ejercicio de roles. Ay, eso es patriarcal. Cuando el hombre peca, ¿a quién llama Dios? ¿Quién fue la que comió del árbol de la ciencia del bien y del mal? Díganlo. Eva. ¿Y a quién llamó Dios? ¿Por qué? Porque Él es la autoridad. En efecto, era responsable de cómo funcionaba su tabernáculo. ¿Recuerdan ayer? Y no la llamó a ella. Eso no quiere decir que no, Dios no va a llamar a las mujeres a orden. Claro que sí. Pero cuando hablamos de hupotazo, en el siguiente sentido, que es renunciar a los derechos individuales, cuando una doncella decide casarse, está renunciando a sus derechos individuales y está diciendo, me voy a poner por debajo de ese hombre que Dios me ha dado. Eso se llama negarse a sí misma. O sea que ya no vas a tener, bueno, no estamos hablando de libertad, porque si tú eres una chica soltera que te sometes a tus papás, no vas a vivir en libertinaje, ¿no? Siempre vas a estar sumisa. Por eso los solteros, levanten la mano los que son solteros aquí. Perdóneme, pastor, que lo... Hombres solteros. Muchacho, cuando usted vaya a conseguir esposa, si usted es un cristiano piadoso, mire cómo es ella con su papá y con su mamá. Eso deja mucho que decir. Si esa chica no se sujeta a su papá, no se va a sujetar a usted. Definitivamente. No se va a sujetar. Y huela de ahí, huele, pues, salga corriendo, porque lo que le espera de ahí en adelante va a ser un desafío grande. Una cristiana defectuosa. Entonces, el apóstol Pablo empieza poniendo en orden el capítulo 5 y parte del capítulo número 6. ¿Quiénes deben particularmente estar en sujeción o renunciar a sus derechos de manera voluntaria, según lo que dice Pablo en el versículo 22? ¿Quiénes? Las casadas. Las casadas. Porque la sujeción que Pablo presenta aquí es una sujeción voluntaria. Vuelvo otra vez. ¿Y por qué voluntaria? Porque no es una sujeción impositiva. Bueno, ¿y por qué es voluntaria? Porque es en el temor de Dios, y en el temor de Dios todo se hace con voluntad, ¿no? Porque ya tenemos la capacidad, ya hemos sido regenerados, lo hacemos con voluntad. Por eso esa sujeción es como voluntaria, no simplemente impositiva, no debe verse de esa manera.
En otras palabras, el cristiano se somete voluntariamente. En la lista se encuentra en el versículo 22, en primer lugar, quiénes son los que se deben sujetar. Si usted va al capítulo 5 y el capítulo 6, vamos a ver en la lista de sujeción quiénes se encuentran. En el 22, las esposas. Bueno, en el 21, los creyentes, tanto hombres como mujeres en la iglesia. En el versículo 22, ¿quiénes? Las mujeres. En Efesios capítulo 6, versículo 1 al 2, ¿quiénes se deben sujetar u obedecer? Los hijos hacia los padres. Y en el capítulo 6, versículo 5, ¿quiénes deben obedecer y sujetarse? Los siervos, los esclavos o los empleados. Porque en el contexto grecorromano, toda familia tenía sirvientes. Entonces, a la señora le tocaba sujetarse, al señor le tocaba sujetarse a ¿quién? A Cristo. A la señora le tocaba sujetarse a su esposo. A los hijos le tocaba sujetarse a papá y a mamá. Y los esclavos, ¿a quién? A su señor, a su jefe. Entonces, el cristianismo está rodeado de sujeción, no de insurrección. Y eso es lo que Pablo nos está mostrando. Todos tienen, ¿qué tienen en común todos estos? La sujeción. Todos tienen en común eso. Ahora, aclaro que el hombre o el esposo tiene este santo deber como un cristiano lleno del Espíritu Santo, porque Pablo en el capítulo 5, versículo 18, habla de la llenura del Espíritu Santo. Y solamente bajo la llenura del Espíritu Santo, bajo el régimen y el control del Espíritu Santo, va a haber una sujeción voluntaria y deleituosa, no cargada. Entonces, el sujetarse a Cristo y otros entes es claramente una evidencia de que yo estoy lleno con el Espíritu Santo. Entonces, es interesante también notar que cuando Pablo da las instrucciones para la vida matrimonial, allí empieza con la esposa. Y esto es particular, yo quiero explicar algo acerca de esto. ¿Por qué Pablo no empezó con el esposo? Si alguien tiene la respuesta, me gustaría escucharla. ¿Por qué? Parece que Pablo fuera un occidental. Parece que Pablo hubiese leído las normas de Carreño. ¿Las han escuchado ustedes? ¿Qué dicen las normas de Carreño cuando ven a una mujer, un hombre? Debe darle el primer lugar. Y Pablo aquí hace esa concesión. Pablo hace esa concesión. Empieza con la esposa y no con el esposo, como se esperaría que lo hiciera. Pues en las Sagradas Escrituras es costumbre mencionar primero al varón y después a las damas, pero esto no es casualidad, esto no es formalismo del apóstol al ser el primer lugar a las esposas. Aunque en el versículo 21 ya había declarado que todos los cristianos debemos sujetarnos los unos a los otros, principalmente la sujeción le atañe a la esposa. Es por eso, porque la sujeción le atañe a la esposa, es por eso que la pone en primer lugar. Entonces, si todos debemos sujetarnos unos a otros, ¿cuánto más la mujer que está casada debe sujetarse a quién? A su esposo. Bueno, pastor, ¿y si ese guache no viene a la iglesia? Es un rebelde, es un impío y un borracho. ¿Debo sujetarme? ¿Qué dicen las mujeres? Bueno, interesante. ¿Y si le dice que no venga a la iglesia nunca más, debe sujetarse? Bueno, ya lo tienen la respuesta. Están bien enseñadas. Yo como que no voy a seguir exponiendo esto. Entonces la esposa, todos debemos sujetarnos, pero la esposa debe estar en sujeción a su esposo. Recordemos que el matrimonio fue creado como la iglesia también, es una institución. En una institución, ¿por qué es una institución el matrimonio? ¿Por qué la iglesia es una institución? Porque hay normas, porque hay reglas, porque hay leyes y hay que cumplirlas. A la gente le cuesta la institucionalidad, ¿no? Hago un paréntesis aquí. Ayer una señora me llamó, conocida de un pastor en Cundinamarca, en el interior del país, Colombia. Me dijo, ¿ustedes son una iglesia reformada? Sí. ¿Bautistas reformados? Sí. ¿Confesionales? ¿Y qué creen? Bueno, en todo, hasta que llegamos a la cena del Señor, porque nosotros tenemos una cena del Señor semicerrada. Es decir, que no el que diga que viene creyendo y bautizado de otro lugar, le damos la cena del Señor, sino que tiene que hacer un proceso de un año larguito de membresía para ser aceptado como miembro. Llegó y me dijo, eso no lo creen los reformados. O sea que ustedes no son una iglesia reformada. Le dije, sí.
Yo quiero preguntarte, ¿tú cómo ves la iglesia? Como un organismo. Le dije, ¿sabes qué? Necesitas aprender de la institución. La iglesia es una institución que tiene reglas, y cuando la iglesia tiene esas reglas a la luz de las escrituras no se pueden modificar, y yo no puedo pretender modificarlas. De la misma manera, así como el Estado, la familia y la iglesia son organismos vivos, también son instituciones donde la ley se cumple o la milicia se acaba. Así es, donde la ley se cumple o la milicia se acaba. Eso es puro legalismo, ¿no? Claro, el diablo nos hace pensar de esa forma, pero no es así. Entonces, ¿el matrimonio qué es? Es una institución, y la iglesia también. Entonces, el objetivo del matrimonio de manera particular y profunda tiene como propósito mostrarnos la belleza relacional que existe entre Cristo y la verdadera esposa, que es la iglesia. Luego de haber comprendido la sujeción declarada, como la declara el apóstol Pablo, ahora quiero que veamos la sujeción explicada. ¿Cómo es que Pablo explica la belleza de la sujeción en la mujer? Versículo número 22 al versículo número 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en algunas cosas. En todo, ¿no? Pueden notar desde el versículo 22b que dice que éstas están sujetas a sus propios maridos como al Señor, hasta el versículo 24 al finalizar. ¿Cómo es que Pablo explica la sujeción? Ya vimos la sujeción declarada, está declarada. La sujeción no es opcional, pero ahora vamos a ver cómo Pablo lo explica. Luego de haber visto entonces en qué consistía, ahora Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, explica tres cosas en esos versículos. Primero, la forma; en segundo lugar, el motivo; y en tercer lugar, el modelo. La forma, el motivo y el modelo. En primer lugar, el apóstol nos dice la forma en que la esposa debe sujetarse a su esposo. En el versículo 22b, ¿cómo debe sujetarse la esposa a su esposo? Como al Señor. Como al Señor. No es que su esposo es el Señor, sino que debe sujetarse a él como al Señor. Esa es la forma. La forma. Modo o actitud que debe tener la esposa a sujetarse. Pero ¿qué significa esto? Esa es la pregunta. ¿Qué significa esto? ¿Significa que las esposas deben sujetarse a sus esposos de la misma manera que lo harían con el Señor? Muy buena pregunta, pero la respuesta es un rotundo no. Es un rotundo no, porque el Señor no tiene error alguno. El Señor no tiene variación alguna, porque algunos hombres toman este texto para decir, mire, usted tiene que sujetarse como al Señor. Claramente, ahí hay un símil. No está diciendo que se sujeten de la misma manera que se sujetan a Cristo, deben sujetarse de forma directa. No, como al Señor. Porque Él no tiene margen de error. Él es inmutable, infalible, perfecto. Él no se equivoca. El que tiene usted a su lado, con el que decidió casarse, no es el Señor Jesucristo. Es un fariseo en estado de recuperación. Lo mismo que usted. Porque algunas mujeres empiezan a decir, ay pastor, miren el guache de mi esposo. Parece que tuvieran unas expectativas tan altas que cuando se acercan al ministerio pastoral y las escucha uno, parece que estuvieran expresándose en, oye, el Señor Jesucristo que tengo en la casa no me da la talla. No, tú no te casaste con el Señor Jesucristo, te casaste con un hombre que está en estado de santificación y que va a fallar, pero te debes sujetar a él. Bueno, no. Hice la afirmación inapropiada. No te debes. Por temor al Señor, te tienes que sujetar a él. Ay, usted viera a los hombres como algunos hombres cuando uno dice esto en la iglesia como hacen. No, en los hogares empiezan a tener más significado, porque esto no es esto no es una exposición caprichosa para golpear a la mujer, no, es una forma de instruir a la mujer.
Ay, yo me voy a sujetar a regañadientes. Entonces, cuando dice que como al Señor, no significa que ella debe sujetarse de la misma manera que lo haría como a Cristo, porque eso sería ir más allá de lo que el pasaje dice. Y claramente la Escritura dice que nosotros somos siervos de Cristo, somos sus esclavos, pero nuestras esposas, hombres, no son nuestras esclavas, no, señores, no son nuestras sirvientas, son nuestras esposas. Es aquella mujer a quienes nosotros debemos amar, proteger, cuidar y servir. Bueno, si no es así, entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa? Esto significa que la esposa se someterá a su esposo como parte de su sumisión al Señor. Es decir, que ella se sujeta porque ya primero se sujetó al Señor, entonces ha obedecido al Señor, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a sujetar a su esposo. Vuelvo otra vez a repetir esto. ¿Qué significa entonces? Que la esposa se someterá a su esposo como parte de su sumisión al Señor. Usted le obedece al Señor en no mentir, en no robar, de la misma manera. Se somete al Señor cuando usted obedece a su esposo. ¿Qué hace el Señor? El Señor se deleita. Y ahí es donde una mujer es hermosa a los ojos de su Salvador, porque se está sujetando a su esposo. Eso lo hace una cristiana llena del Espíritu Santo. Entonces, en otras palabras, una esposa cristiana llena del Espíritu Santo se somete a su esposo, no tan solo por amor a él, sino que ésta se somete en primer lugar por amor a Cristo y luego por amor a él. Lo hace porque Cristo le dice: hija, te tienes que sujetar a tu esposo. Y ella va a decir: sí, Señor, si tú lo mandas, yo lo voy a hacer, porque yo te amo a ti, por eso me voy a sujetar a mi esposo, aunque es defectuoso. Tú lo dices, Señor, yo agacho la cabeza. No es: mija, tiene que sujetarse. No, no, no. Ella en silencio ora a su Señor, agacha su cabeza y humilla su cerviz delante del Señor y dice: yo me voy a sujetar a mi esposo porque te amo a ti y porque me sujeto a ti. Y también lo amo a él. Pero no es movida porque ella lo ama al hombre, a su esposo, sino porque ama profundamente a Cristo. Y viene la pregunta: y bueno, ¿y con los hombres no creyentes qué hacemos? Lo mismo. No hay razón para no hacerlo. ¿Por qué? Porque hay un beneficio. Cuando una mujer se sujeta a su esposo, sea creyente o no sea creyente, está siendo portadora del Evangelio. Escuche bien, está siendo portadora del Evangelio. Ella no solamente habla el Evangelio, sino también con sus acciones predica el Evangelio. Primera de Pedro 3:1, el pastor lo leyó: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Eso no quiere decir que una mujer cristiana se va a ir a conseguir un impío para casarse. Las solteras, les voy a dejar este recadito: es mejor estar casada con un mal cristiano que con un buen impío, porque cuando ese hombre es un mal cristiano y es un carnalito, se llama orden, se le abre la Biblia y agacha la cabeza, se arrepiente y rectifica, pero un buen impío nunca va a amar al Señor. Bueno, ¿qué dice Pedro? ¿Que usted se debe sujetar a un esposo incrédulo? Sí. Y le dije que era portavoz del Evangelio, portadora del Evangelio. ¿Por qué? Porque la mujer que se sujeta a su esposo está predicando no con palabras, sino con una conducta casta y respetuosa. Ese hombre va a querer acercarse al Evangelio. ¿Puede por causa del testimonio una persona acercarse al Evangelio? Sí. Así como también por causa del mal testimonio puede apartarse. Sí. Por lo tanto, es un santo deber. Pedro dice aquí que la sujeción de las mujeres cristianas son un testimonio eficaz en el corazón de su esposo incrédulo. Eso es lo que Pedro está diciendo. Y también Pablo lo enfatiza al exhortar a Tito para que las mujeres vivan el Evangelio. Es decir, que se sujeten para que el Evangelio no sea blasfemado. Y allí lo dice, Tito capítulo 2, versículo 3 al 5. Dice: asimismo las ancianas deben ser reverentes en su conducta. Las ancianas, ¿quiénes son? Las presbíteras de la iglesia.
Las presbíteras de la iglesia, pero las ancianas presbíteras no institucionalmente u oficialmente, sino ¿quiénes? Las mujeres maduras, las mujeres que tienen experiencia en el hogar, las mujeres que llevan años en la fe. Esas son las ancianas. Dice, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no diablas o calumniadoras, Tito 2, 3 al 5, para que me acompañen, ni esclavas de mucho vino. Luego dice, que enseñen lo bueno, para que puedan instruir a las jóvenes, a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables. Y luego dice, sujetas a sus maridos. ¿Con qué propósito? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, una mujer que se sujeta a su esposo, ¿qué es? Es portadora del evangelio. ¿Qué es? Portadora del evangelio. Ella va a alumbrarle el entendimiento a su esposo, no directamente con las escrituras. ¿Por qué? Porque no las cree, pero sí con la forma de ella encarnar las escrituras, es decir, con la forma de vivir su vida cristiana. Y quiero decir algo, sospecho que hay muchas mujeres que conocen mucho del evangelio y hablan de él, pero no lo modelan. No lo modelan, no lo viven, son rebeldes y se comportan como mujeres necias, haciendo que los incrédulos denigren y hablen mal del evangelio, especialmente sus esposos incrédulos. Por esta razón, la sujeción de la esposa hacia su esposo es algo hermoso. Hay dos tipos de mujeres en la Biblia. ¿Cuáles son? Proverbios 14:1. La mujer sabia y la mujer necia. La mujer sabia, ¿qué hace? La mujer sabia es como un albañil y buen albañil. ¿Qué hace un buen albañil? Consigue el material. ¿Y qué es? Tiene pericia, inteligencia para poder construir. Ella está construyendo basada en planos y está construyendo cada día. Las mujeres les fue dado esa potestad de construir o destruir también. No, la potestad, digámoslo así, está dentro del decreto de Dios. Pero la mujer debe construir, la mujer sabia. Pero la mujer necia, ¿qué hace? Lo contrario. Es una mujer fatua, que lo único que hace es que en algún momento sí se comporta como una sabia y construye, pero luego empieza a quitar ladrillo por ladrillo, ladrillo por ladrillo, hasta que acaba con el matrimonio. Hay hombres que no se soportan a sus mujeres. Y hay hombres en las iglesias que dicen, me la soporto porque sé que Dios me manda que es hasta que la muerte nos separe. Espero que así no sea aquí. Eso es un caso que pasa en nuestra iglesia, pero no en otras iglesias. Después usted llega a la edad de 50, 60, ¿y por qué será que yo estoy sola? Pregúntese por qué se quedó sola. ¿Qué tipo de mujer fue usted? En segundo lugar, podemos ver la explicación de Pablo, ¿no? Estamos hablando de la forma. Ahora estamos hablando de el motivo. El motivo. Vamos a leer el versículo 23a. Ya se me acabó el tiempo. Pero ustedes me regalan un poquito, ¿cierto? 23a. Dice, ¿por qué? Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza ¿de qué? Aquí está el motivo. ¿Cuál es el motivo por el cual una mujer debe sujetarse? ¿Cuál es el motivo? La forma es como al Señor, pero el motivo, Pablo da el motivo. ¿Cuál es el motivo? El motivo, la razón es porque la esposa, o el motivo es la razón del por qué la esposa debe sujetarse a su esposo, y el motivo es porque su esposo es cabeza funcional del matrimonio y además de la familia, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Primera los Corintios 11:3, para que lo anoten. Cristo es cabeza de la iglesia. Primera los Corintios 11:3. ¿Cómo dice? Dios cabeza de Cristo, Cristo cabeza del hombre, el hombre cabeza de la mujer. Y ahí hay un rango. Ahí hay un rango. Cristo también se sujeta. No estamos hablando de subordinacionismo, ¿no? Pero sí hay dentro de la economía trinitaria un Cristo que se sujeta al Padre de manera voluntaria. No en lo esencial, en lo funcional, en lo personal, en lo redentor, porque yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió, porque Él es mi autoridad.
Y Colosenses 1:18 dice que Él es la cabeza de la iglesia, y Efesios 1:22 al 23 también. Entonces aquí nos dice Pablo en el versículo 23, por inspiración divina, el por qué las mujeres deben estar sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido, ¿qué es? Respondan. No, la mujer no es cabeza del marido, aunque muchas mujeres quieran tomarlo de esa manera, ¿no? Las filósofas de Simón de Beauvoir son las que toman la sartén por el mango. ¿Usted sí sabe que en el contexto grecorromano que era un hombre afeminado? El que no cumplía con las funciones de los hombres. ¿Y que es una mujer entonces masculina? La que quiere usurparle el lugar a su esposo. Yo no me vería muy bien con los tacones que mi esposa utiliza, ni siquiera me quedan, porque ella calza 35, yo calzo 43. Me vería horrible. Lo feo que se ve cuando ella es la que ejerce autoridad dentro del hogar. Es que se ve como el homosexualismo y el lesbianismo. Es antinatural. Es horrible. Pero la pregunta es, ¿de dónde viene la palabra cabeza? Esta palabra, cabeza, viene de la palabra griega kefale, esa es la palabra. De ahí viene la palabra cefalea, ¿no? Kefale es la palabra y da la idea de autoridad. Entonces lo que está diciendo Pablo, la traducción sería más, digámoslo así, más específica o dinámica, sería que el hombre es autoridad y guía. Es el kefale en el griego. En el griego un kefale era el que tenía autoridad y el que guiaba, el que presidía. Entonces el hombre es el guía y la autoridad del hogar. Y esto no significa que anda alrededor de la casa dando órdenes y manejando la vida de sus esposas e hijos y manipulándolas como él quiere. No. Ser cabeza del hogar significa que mira por el bienestar de la familia y provee lo que la familia necesita en todos los ámbitos. Material, física, espiritual, emocional. El hombre está llamado a eso. Por eso se debe capacitar para tener aptitud para ser un guía, un líder, una cabeza. En el ámbito natural, Dios diseñó la cabeza ¿para qué? ¿Para qué Dios diseñó nuestra cabeza? Para tener pelo. La diseñó para tener pelo, para tener cicatrices y para tener piojos. No, perdónenme que utilice esta expresión, no quiero ser irreverente, pero la cabeza nos fue dada dentro del ámbito natural, ¿para qué? Para que ésta diera dirección al cuerpo, para que el cuerpo respondiera. Eso en el ámbito natural. Por lo tanto, un cuerpo que no responde a la dirección de su cabeza, ¿qué le pasa? Está paralizado, impedido o pasmado. ¿Alguna vez usted ha tenido trastornos del sueño? Parálisis del sueño. Hace unos días hablé con un pastor y estaba angustiado. Parálisis del sueño. ¿Saben qué es parálisis del sueño? Los que tenemos problemas de apnea, en algún momento sufrimos de eso. Estamos conscientes, la cabeza está consciente, pero el cuerpo no responde. Usted no puede mover, simplemente lo único que va a querer hablar no puede, va a mirar no puede. Simplemente está estático. Como si alguien estuviera, no es un demonio, como si alguien lo estuviera oprimiendo fuertemente y usted no puede ni gritar. De igual modo, una esposa que no responde de la manera debida a la dirección de su esposo manifestará una disfunción espiritual seria y terrible. El no sujetarse es un irrespeto a la autoridad de su esposo. Lo mismo le ocurre a un esposo que no se sujeta a Cristo. ¿Qué está haciendo? Estar irrespetando su autoridad. Entonces, cuando la esposa creyente se somete a Cristo y Él es el Señor de su vida, no tiene dificultad en someterse a su esposo como autoridad. Esto no significa que se convierta en esclava, porque el esposo también tiene que someterse a Cristo y Él no la va a tratar como una esclava. Aquí el que manda soy yo. No. Y si ambos viven bajo el señorío de Cristo, ¿qué puede haber entonces en el hogar? Armonía defectuosa. Armonía defectuosa. Y digo armonía defectuosa porque, dígame, ¿quién no se echa una peleita al menos una vez al día o al menos una vez a la semana en la casa? Que hay diferencias. No peleas de puños, sino, no me parece, amor, eso no está bien. No les pasa, a mí sí. Gracias a Dios que soy pecador. Sí.
Y como que quiere fluir la carne, ¿no? Pero no la carne, la naturaleza pecaminosa, el pecado residual, y empezamos a chocar. Veamos entonces en último lugar, y ya con esto termino. ¿Cuál es el último? El modelo. Pablo nos indica el modelo para que las esposas se sujeten. ¿Cuál es el modelo? Dice, la cual es su cuerpo, versículo 23, y es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén en todo a sus maridos. Entonces el marido no es solo cabeza de la esposa, es también análogamente el Salvador del cuerpo. El Salvador del cuerpo. De acuerdo con la interpretación más rígida, la última frase se aplica fundamentalmente a Cristo, que es el libertador y defensor de la iglesia, que es su cuerpo. Y claro, que el marido no puede ser el salvador de la esposa en términos redentores, en términos soteriológicos, pero es su protector y sostenedor. Todo sacrificio y abnegación que generen un sentido de bienestar y seguridad evocan regularmente la sumisión libre y amorosa de la esposa. Entonces, ¿el modelo en qué consiste? Consiste en que como la iglesia verdadera, ¿cuál es la iglesia verdadera? La iglesia verdadera es la iglesia universal, no la denominación bautista. Es la iglesia universal, es la iglesia verdadera. Entonces, el modelo consiste en que como la iglesia verdadera está sujeta a Cristo, las esposas deben sujetarse ¿en qué? ¿Qué dice el texto? ¿En qué? Allá el versículo 24. En todo. En todo. Y este todo está en el contexto de una vida o un matrimonio lleno del Espíritu Santo. Bueno, para que usted, mi querido hermano, no resulte diciéndole, el pastor dijo que en todo lo que honre al Señor, todo lo que deshonre al Señor, usted le debe lealtad a su gran esposo, que es nuestro Señor Jesucristo, a Él. Entonces la esposa piadosa nunca tendrá una justificación para rebelarse contra su esposo. La esposa cristiana está condicionada por la máxima autoridad. ¿Cuál es la máxima autoridad de la esposa cristiana? La máxima autoridad de la esposa cristiana es el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo. Entonces, para que se sujete a su autoridad inmediata. Entonces, ¿qué pasa cuando su esposo es defectuoso de manera recurrente y no se sujeta? Usted debe acudir a la máxima autoridad y quejarse a la máxima autoridad y decirle, Señor, ayuda a mi esposo a ser un hombre cabeza del hogar. Ayuda a mi esposo a ser un buen sacerdote de la casa. No empiece a quejarse ni a llevar chisme con sus hermanas en la iglesia ni con su familia. Vaya ante la máxima autoridad, que es su gran Señor, su gran Salvador, y dígale, Señor, mira, mi esposo no está cumpliendo con lo que dice las Escrituras. No se ponga a desafiarlo, no se ponga a decirle, es que usted no es un hombre bíblico. No, vaya ante su máxima autoridad, que es Dios, luego Cristo, porque la cabeza que usted tiene no está funcionando bien. Pero ¿qué tenemos la costumbre de ir y comentarle a la hermanita? Si sabe, ore por mi esposo. Un tipo de susurreo y chismorreo. Es que si sabe, mire qué le pasa. Hay mujeres que no hacen sino lamentarse continuamente de sus esposos. La Iglesia Universal no hace eso. La Iglesia Universal se deleita en su Salvador. Claro está que Él es perfecto, ¿no? Pero, ¿qué pasa si el varón reclama el derecho de cabeza para obligar a su esposa a hacerlo algo contrario a las leyes divinas? ¿Debe rebelarse? Esto es una pregunta interesante. Y yo sé que me alargué, pastor, pero ¿qué pasa si el varón reclama el derecho de cabeza para obligar a su esposa a hacer algo contrario a las leyes divinas? ¿Debe rebelarse? La respuesta es un rotundo no, no. Entonces, ¿qué ha de hacer ella? Ella tiene el derecho de apelar. ¿A quién? Y yo lo acabo de decir. Volvemos otra vez a retomarle. A su cabeza superior, a la que está por encima del varón. ¿Y cuál es la cabeza que está por encima del varón? El Padre y el Hijo. Pero no está en derecho a rebelarse. Bueno, en conclusión, esposas, ya han visto lo hermosa o bella que es la sujeción, ¿cierto? Tres cosas importantes. ¿Bellísima es la sujeción o no?
Sí, porque descansa en Cristo, es lo más hermoso, es bella. Quiero preguntarles, ¿está usted cultivando este valor o principio en su matrimonio? ¿Se deleita en la sujeción a su esposo a pesar de que él no sea el hombre más amoroso y comprensivo del mundo? ¿Se sujeta a él cuando toma decisiones que no satisfacen sus deseos o voluntad? ¿Cómo responde cuando él actúa de esta manera? Cuando él demanda cosas que no están de acuerdo a lo que Dios ha escrito, ¿decide usted rebelarse, llevarle la contraria y responderle? A mí no me parece. ¿Por qué no te das cuenta? Recuerda que siempre debes apelar a la máxima autoridad de tu matrimonio. ¿Cuál es la máxima autoridad de tu matrimonio, hermanas? El Padre y el Hijo. Y no entrar en rebeldía. ¿De quién es la rebeldía? Del diablo. ¿Y de quién es la sujeción? De Cristo. De Cristo. Por esta razón, hoy yo puedo hacerte una invitación, es que vayas a tu gran esposo, porque Él espera que de aquí en adelante tu hogar sea más funcional, que te sujetes a tu esposo de manera voluntaria. Muchas mujeres han acabado con años de matrimonio por causa de su rebelión a Dios, ya que por esa razón no han podido sujetarse a su esposo. Y están destruyendo, y hay algunas que están destruyendo su matrimonio. Eso es un grave pecado. El matrimonio es una bendita institución que el Señor estableció. Vio al hombre solo y dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré un dolor de cabeza. No, le haré ayuda idónea. Le haré ayuda idónea. Podemos salir de esa maldición impuesta. Tu deseo será para tu marido y él te dominará. Amén. ¿Cómo? Que el Padre y el Hijo sea tu Señor y que tu esposo sea tu cabeza y tu guía. Pero para que sea tu guía, varón de Dios, tienes que ser un buen sacerdote, cultivar y trabajar en tu hogar. Una mujer se sujetará a un hombre que está entregado al Señor y que modela. Pero no hay lugar para la rebeldía, ni para el uno ni para el otro, ni para que tú, hombre, te rebeles al Señor, ni para que tú tampoco, mujer, te rebeles al Señor. Oremos para que el Señor nos ayude. Padre, te damos gracias por habernos regalado este maravilloso espacio. No nos queda más, Señor, que guardar silencio delante de tu presencia y simplemente decir: aquí estamos. Enmudecemos porque como hombres somos deficientes, las mujeres como mujeres también, y estamos en esa lucha, en esa batalla. Pero tú quieres, Señor Dios mío, hogares firmes, fieles, hogares que te amen, que busquen hacer tu voluntad y que no estén permeados por la filosofía. Mujeres que eduquen a sus hijas y las preparen para ser esposas, pero que ellas primero modelen para que sus hijas puedan ver en ellas un referente. Yo te quiero pedir, Padre, que esta palabra quede sembrada en el corazón de mis hermanas y también de los varones, porque hoy también se habló un poco de los varones, y que tú seas exaltado por nosotros. Gracias por haber declarado la sujeción y gracias por habernos explicado la sujeción. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Sublime gracia del Señor.